llamado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Cómo, esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no hubiese hecho? Tomemos el ejemplo de esta nación de Israel, de la cual el Señor dice, ciertamente la viña del Señor es la casa de Israel. Aquí hay un pensamiento sobre el desglose de este tema. Una viña, esa viña es Israel. ¿Qué más se podía hacer, dice el Señor al final, con esta viña que yo no hubiese hecho? Ladera fértil. Cuando habla de ladera fértil, se habla de la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. No es porque hayan enjambre de abejas ni hayan muchas vacas. La leche y miel se refiere a la riqueza material que hay en esa tierra que Dios le ofreció a los hijos de Israel. La había cercado. El cerco se refiere a los límites de Israel que Dios le dijo a Abraham y también a los patriarcas que la tierra que poseerían sería una tierra, serían 7 naciones más poderosos que ellos. Y Él les da los límites. La tierra que yo les voy a dar a ustedes, porque dice aquí, la cercó, sí, le puso linderos. La tierra que Dios prometió a Israel tiene los siguientes linderos: el gran mar, el gran desierto, la gran montaña y el gran río. El gran mar es el Mediterráneo, el gran desierto es el Sinaí, la gran montaña son el Líbano y los montes del Golán, y el gran río es el Éufrates. Si usted mira lo que José logró conquistar, José conquistó solo una parte, porque si usted mira la geografía, el río, el Éufrates, es el que cruza la nación de Irak y cruza la ciudad de Bagdad, que fue la capital, o es la capital de Irak. Es decir, que todos sus territorios que hoy están ocupados por los árabes eran la tierra prometida que Dios le ofreció a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que Moisés habló de ella y también Josué. Entonces, ahí habla de los límites, pero tristemente los hijos de Israel no tomaron toda la tierra que Dios les había prometido a consecuencia de su desobediencia. La Biblia dice que Josué no, con todo la conquista que hizo, no alcanzó a tomar todo el territorio que se le había prometido a través de Abraham. Y posterior a Josué, dice que se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni tampoco la obra que Dios había hecho con ellos en Egipto y en el desierto. Es decir, se apartaron. La generación después de Josué se apartaron de los caminos del Señor, se convirtieron en apóstatas y herejes,
Y como consecuencia de ello viene el libro de Jueces, donde se habla de la nación que 10 veces apostató de la fe que recibieron de sus padres. Y como consecuencia de ello, no pudieron conquistar más terreno, porque la conquista y la bendición de Dios para ellos estaba supeditado a la obediencia. Por ejemplo, cuando Dios lo sacó ya en el desierto antes de darles la ley en el Sinaí, les dice estas palabras: si atendiereis y oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios y obedeciereis, dice la Biblia, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios vendrán sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso se lo dijo a Israel antes de recibir la ley en el Sinaí. Note usted que está condicionado, dice, si atendiereis y obedeciereis la voz de Jehová tu Dios. Después de que ellos reciben la ley y que Moisés les repite la ley en los llanos de Moab, cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, ya habían llevado un recorrido largo, Moisés le repite la ley y le agrega otra cosa en Deuteronomio capítulo 28. Dice: si ustedes oyen atentamente la voz de Jehová tu Dios y obedeciereis, es la palabra, obedecer. Dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, hay un sinnúmero de bendiciones terrenales que Dios ofreció a Israel bajo una condición: si obedeciereis. Pero agrega desde el verso 15, pero acontecerá que si no oyereis y obedeciereis la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si usted analiza Deuteronomio 28, del verso 15, hay 84 maldiciones que Israel recibiría si no obedecerían la voz del Señor. Entonces, como no obedecieron, esa nación que era llamada para ser la nación más poderosa del planeta en el sentido económico, científico y militar, se convirtieron en siervos de nuevo de las naciones vecinas. No obedecieron, esa era la condición. Y en esta mañana, hermanos, no hay nada más, no hay cosa más que agrade a Dios que la obediencia. La obediencia. Si no hay eso, no hay nada. Mire lo que dice: las despedregó, es decir, echó naciones más poderosas que ellos, las arrojó para que ellos tomaran posesión. Vides escogidas, las vides escogidas son los patriarcas. Una torre, la torre significa protección. Dice, hizo un lagar en ella. El lagar significa gozo y paz y seguridad. Y luego dice, esperaba uvas dulces, agradables, y no hubo. No hubo, dio uvas agrestes, uvas agrias, uvas detestables. Y Dios con todo eso les dice, miren, en el Deuteronomio capítulo 4, le dice Dios a esa nación rebelde, que a consecuencia de su desobediencia lo perdieron todo. Y usted sabe que la historia nos dice que a consecuencia de haber desobedecido a Dios, fueron exiliados por el mundo más de 2000 años. Y Dios pregunta, ¿qué nación hay como esa? ¿Qué nación hay que para rescatarlos de la tierra de Egipto hizo señales? Mostró señales en la creación, en el sol. Dios envió granizo, fuego. Dios envió fieras, destruyó primogénitos. Hubo de todo, el mar rojo se abrió, agua de la roca hubo en abundancia. 40 años se alimentaron del maná del cielo. Él fue su sombra en el calor, fue su luz en la oscuridad. Destruyó a todos sus enemigos a su paso.
el Jordán se detuvo, los muros se cayeron, los cananeos fueron destruidos. Josué detuvo el sol y a consecuencia de eso, Dios les pregunta a Israel, ¿qué pueblo ha visto todo esto? ¿Qué nación hay entre todas las naciones que tengan un Dios tan cercano como ustedes? ¿Quién ha oído la voz de Dios como ellos tan cerca? ¿Qué otro Dios ha hecho esto? ¿Qué pueblo puede decir que su Dios los rescató con pruebas, señales, milagros, con guerra, mano poderosa, brazo extendido, hechos aterradores? Y les dice, esto es para enseñarles a ustedes, hijos de Israel, que no hay otro Dios fuera de Él. Él amó a sus padres y les dice, miren, ustedes son lo que son, no porque sean los mejores, sino porque Jehová os amó y quiso concertar el pacto, quiso cumplir el pacto que Dios concertó con Abraham, Isaac y Jacob. Amó a sus padres, sus patriarcas, y como consecuencia echó las naciones para introducirte en la tierra que fluye leche y miel. Y dice, para que aprendas y reflexiones en tu corazón que Dios es el único Dios y que no hay otro. Dice la Biblia, Deuteronomio 32-39, pero el capítulo 4 ya les había advertido, miren, eso que hice con ustedes en Egipto, en el desierto, no lo ha hecho ningún otro Dios con ninguna otra nación. Pero eso es para que entiendan que yo soy Jehová tu Dios, que yo soy Dios en el cielo y Dios en la tierra y que fuera de mí no hay otro. Deuteronomio 32-39 les dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hiero, yo sano, yo hago vivir, yo hago morir. Dice, no hay quien pueda librar de mi mano. Levantaré mis manos al cielo y diré, vivo yo para siempre. Con todo eso, con todos los cuidados que jamás Dios ha tenido con ninguna otra nación, fue un pueblo rebelde, contumaz, lleno de abundancia y de provisiones, pero que finalmente despreciaron la bendición. A todos los que están esta mañana escuchando les digo, hermanos y amigos, no se aferren de los medios, agárrense de la fuente. Los medios por los que puede llegar la bendición de Dios se pueden acabar. Esos medios pueden ser la iglesia, la fábrica, el empleo, lo que usted tiene para adquirir los recursos. Pero esos solo son los medios. La fuente principal de donde procede la bendición es Dios. Por eso nunca podemos dejar a Dios en ninguna parte del camino. Dios debe ser el primero en todas las circunstancias de la vida. Dios tiene que ser el primero en el trabajo, en la casa, en el hogar, en la iglesia, en el dinero, etcétera. Dios tiene que ser el primero y a Él deberéis obedecer sin quejas, sin reclamos, de manera incondicional. Dios nos ha bendecido de manera incondicional. A pesar de lo malos, nunca falta la lluvia, nunca falta el alimento, nunca, nunca. Entonces, Israel, en medio de su calamidad, ellos clamaron a Dios. Y en el Salmo 80, Israel tiene una queja con Dios. Pone cuidado. ¿Cómo se quejan estos malvados? Yo diría sí, porque es que después de todos los cuidados que Dios tuvo con ellos, y obviamente se vieron en situaciones difíciles, pero los culpables fueron ellos. Israel, entonces, en medio de todas las circunstancias que sobrevivieron, se quejan contra Dios. En el Salmo 80 hay una queja de Israel contra Dios. Dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? Se la roban los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés. La bestia del campo la devora. Quemada a fuego está. Perecieron por tu reprensión. Y dice 3 veces
el verso 3, el 7 y el 19 del Salmo 80, dice, restáuranos, oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cómo le parece? Entonces, ellos piden una restauración como si Dios fuese el culpable. En el Salmo 74, ellos le reclaman a Dios, mira al pacto. Parece que te olvidaste del pacto que concertaste con nosotros. Y luego dice, no vuelva avergonzado el abatido. Levántate, oh Dios, dicen ellos, como si Dios estuviera caído. Entre tanto que los caídos eran ellos. Levántate, oh Dios. No olvides las voces de tus enemigos. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. ¿Cómo le parece? Como si Dios se hubiera olvidado, como Dios estuviera muerto, como Dios estuviera dormido. Levántate, mira el pacto, estás fallando en esto. Estamos perdidos, estamos en la situación difícil. Pero entonces Dios le responde. Mire cómo responde Dios a esa nación caída. Después de todo que reclaman, y les dice, levántate, oh Dios, ¿qué ha pasado? ¿Te olvidaste del pacto? ¿Por qué retraes tu mano en tu seno? ¿Te has olvidado que nosotros somos tu pueblo? No, Dios no se ha olvidado. Amigo y hermano, quien se ha olvidado de Dios es el hombre. En el capítulo 1 de Romanos, habla una de serie de cosas maravillosas. Entre esas cosas maravillosas, dice Dios, mire ustedes, conocieron a Dios a través de la creación, a través de la redención y a través del razonamiento humano. Pero aún así, se hicieron necios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de reptiles. Y dice, y no solamente eso, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y dice la Biblia que aún con todo eso no le honraron, no le glorificaron ni le dieron gracias. Ahora vemos una nación llena de provisiones, pero en bancarrota por su desobediencia, reclamándole a Dios. Pero Dios, que es inteligente y maravilloso, les responde. En el Salmo 81, Dios le responde a esa nación. Dice Israel, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si tú me oyeres, Israel, si tú me oyeres, no habría en ti Dios ajeno, ni te inclinarías a dioses extraños. Yo soy Jehová tu Dios, no he cambiado. Abre tu boca y yo la llenaré, yo la llenaré. Pero Dios dice, pero mi pueblo no me quiso a mí, no me oyó, no me escuchó, anduvieron en sus propios caminos. Oh, dice Dios, si me hubiese oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel, yo habría derribado a sus enemigos, en un momento los hubiese acabado. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con lo mejor de la tierra y de la provisión de la bendición. Y Dios le dice a Israel, ustedes son los que tienen que despertar, despiértate, vístete tus ropas, sacúdete del polvo, levántate, suelta tus ataduras, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Es decir, Dios le reclama y dice, no señores, los culpables son ustedes. Culpables ustedes. Ahora, les dice, con todo eso, yo voy a estar presente. Yo voy a estar aquí en la tierra. Yo voy a ir a la tierra. Dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y Dios mismo os salvará. Isaías 43 dice, cuando habla de la venida de Jesús, dice, he aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando de Juan el Bautista. En el libro de Zacarías capítulo 9, verso 9, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Tu rey viene a ti, el rey de Israel es Jehová de los ejércitos. Esto se cumplió en Mateo capítulo 21. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Éfrata pequeña, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá, porque de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y ese Dios estuvo presente en el capítulo 1 de San Mateo. Se clarifica eso, se da el cumplimiento. El ángel le dice a José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor cuando dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí tenemos a Dios en la tierra, manifestado en carne. Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Dios que vino personalmente en forma de hombre. Y Él vino a los hijos de Israel, a esa nación, a esa viña desprestigiada y desvalorizada, que a consecuencia de su pecado y de su rebelión, se vieron en momentos muy difíciles. Pero Dios les dice, miren, yo mismo que hablo, dice, mi pueblo, o sea, Israel, conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablo, estaré presente. Entonces, Jesús vino a la tierra a salvar a Israel. Le dice a los discípulos, por caminos de gentiles no vayan, ni en ciudades samaritanos entren, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dice a la mujer cananea, le dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como la mujer insistiera, le dice Dios, Jesús, le dice, no es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos. Pero la mujer le dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces Jesús vino a ellos. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran esos? Israel. No le recibieron. 3 años y medio estuvo Jesús tras ellos, ofreciéndole la salvación. Y mire usted que al final Jesús se despide de esa nación en 4 veces. 4 veces. En el capítulo 23 de San Mateo, versículo 37, cuando Jesús acusa a escribas y fariseos, que eran los representantes de Israel, le dice al final, ustedes, hipócritas, fariseos, mentirosos, sepulcros blanqueados, víboras, venenosos, matadores de los profetas, ustedes representantes del pueblo de Israel, son los peores serpientes venenosas. Y al final les dice estas palabras, primera despedida de Israel, con todo lo que Dios hizo con ellos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Jesús les dice a los judíos estas palabras, si yo no hubiese hecho entre ustedes obras que ninguno otro ha hecho, no tendríais pecado. Pero ahora no creéis,
a las obras que os he hecho, tendráis que padecer el juicio. El verso 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a vuestros hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis? Mas ahora, dice Dios a Israel, vuestra casa os es dejada desierta, porque vendrán días sobre ti cuando te sitiarán con vallado. A tus hijos matarán dentro de ti y tus mujeres encintas serán abiertas. Capítulo 19, verso 41 de Lucas, la segunda despedida de Jesús, cuando Jesús entró como el rey de Israel montado sobre un pollino hijo de asna, que los niños y la gente pobre, la gente humilde, le gritaron, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero los escribas y fariseos encopetados y sacerdotes y la crema del pueblo gritaban diciendo, manda callar esos locos, porque no les es permitido gritar, que callen. Jesús les dice, si estos callaren, las piedras clamarán. Y le dice, oh Jerusalén, si al menos conocieras en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora esto está encubierto de tus ojos, porque vendrán sobre ti días terribles. Seréis llevados cautivos a todas las naciones. Oiga eso. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Capítulo 23 de San Lucas, mujeres que lloraban y de otra forma le rendían culto a la madre de Jesús. Bienaventurada la mujer que te dio a luz, decían las mujeres. Jesús se detuvo. Es decir, ahí había como un culto a una mujer. Como que era más importante María para ellas que Jesús. Jesús se detuvo y le dice, un momento, no lloren por mí, no lloren por mí, hijas de Jerusalén, lloren por ustedes y por vuestros hijos, porque vendrán días sobre ti en que dirán, bienaventuradas estériles y los vientres que nos dieron a luz, porque si en el árbol verde se hicieron estas cosas, ¿qué no se hará con el árbol seco? El árbol verde es Jesús, el árbol seco es Israel. Es decir, que si lo que hicieron con Jesús, el árbol verde, hicieron lo que hicieron, ¿qué no harán con el árbol seco que es Israel? Entonces, ahí tenemos una nación, esa viña, que Jesús vino a buscar fruto en ella y no encontró. No encontró. A consecuencia de ello, entonces comienza una nueva era. Y ahí es donde tenemos que adentrarnos usted y yo, hermano, para pensar seriamente en esto. Comienza una nueva etapa. Después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, ya el Evangelio no es enviado a predicar solo a Israel, sino que el Evangelio, después de la resurrección, es enviado a predicar a todas las naciones del mundo. Es un tema que cambia totalmente el panorama de la raza humana. Antes de la cruz, Jesús le dijo a los apóstoles, vayan solo a los judíos y no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. Después de la cruz, el mismo Jesús le dice a los mismos apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús dijo en la alegoría de San Juan capítulo 10, cuando él habla a los judíos como el pastor de ellos y ellos como sus ovejas, pero les dice en el verso 16, como no son hallados dignos de este llamamiento, tengo otras ovejas. Esas otras ovejas son los gentiles. Otras ovejas que no son de este redil. A ellas debo llamar, tendrán un rebaño y un pastor. Esas ovejas, dice, a ellas llama por su nombre.
la saca fuera. ¿Qué quiere decir eso? Fuera del redil, fuera de la ley, fuera del judaísmo. Esos son los gentiles. La saca fuera y va delante de ellas. Ellas le siguen, la llama por su nombre, entran y salen y hallan pastos. Tengo otras ovejas. Pablo ratifica esto en Romanos capítulo 11, cuando habla de la iglesia. Dice, esa iglesia, esa Israel que fueron las ramas naturales, fueron desgajados para que nosotros en su lugar fuésemos injertados. Por eso, iglesia de Cristo, en esta mañana les digo que tomo esto como un ejemplo de lo que Israel, con todas las promesas que tuvo, tierra prometida, bendiciones en todo el sentido de la palabra. Ellos tuvieron la ley, la promulgación de la ley, la gloria, los pactos, la promesa, la tierra, el templo, los patriarcas, el santuario, el culto, etcétera, etcétera. Los patriarcas, de ellos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Lo tuvieron todo, riquezas a granel, bendiciones a granel, por montones. Pero ¿qué pasó con ellos? Le fallaron a Dios, desobedecieron a Dios. Y hermanos y amigos, a Dios no lo soborna nadie, nadie. Él es un Dios insobornable. Se los aguantó, pero al último les dio, se van. Esta casa será dejada desierta, esta ciudad será hollada por los gentiles. Ustedes van a ir a todas las naciones, serán exiliados en todas las naciones del mundo, quedarán sin ciudad, sin trono, sin rey, sin reino, sin ciudadanía, sin identidad, y se van porque tengo otras ovejas. Hermano y amigo, si usted falla, el que pierde es usted. Dios no pierde. Cualquiera que se aleje del camino, el que pierde es el que se va. Dios no pierde. Dios es muy bueno y suplica y ruega, invita, insta. Dice Pablo, os ruego en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El hecho de que usted esté en la iglesia no se debe a sus virtudes. Si no fuera porque Dios es tan bueno, ninguno estuviésemos en la iglesia. Hemos sido rebeldes, hemos fallado a Dios en muchas cosas, pero Dios ha sido bueno y todavía nos tiene allí metidos en el cuerpo. La iglesia, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y mire todo lo que Dios nos dio. Voy a citarles algunas cositas nomás. En la Biblia encontramos 107 bendiciones para la iglesia, que la Biblia llama riquezas de su gracia. Pero miremos aquí algunas poquitas. ¿Qué hizo Dios con usted y yo, habiendo sido gentiles? Habiendo sido olivos silvestres, ramas que no pertenecían al olivo natural. Mire, nos escogió, nos hizo santos, nos predestinó, nos adoptó para que fuésemos hijos suyos, nos aceptó en el amado, nos dio redención, nos dio perdón, nos enriqueció con las riquezas de su gracia. No solamente riquezas de su gracia, nos dio las riquezas de su gloria, nos reveló el misterio escondido, nos dio herencia, nos hizo ser para alabanza de su gloria, nos selló con el Espíritu Santo, nos dio las arras del Espíritu, nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos sentó en lugares celestiales cuando no valíamos nada. Nos salvó cuando estábamos perdidos. Nos creó para buenas obras, nos hizo cercanos. Él es nuestra paz, nos reconcilió, anunció las nuevas de paz a los que estaban cerca y también a los que estaban lejos. Hoy tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Somos miembros de la familia donde Él es el Padre. Somos ovejas de su prado donde Él es el pastor. Somos los pámpanos donde Él es la vid.
Somos el cuerpo donde Él es la cabeza. Somos el templo donde Él es el habitante. Somos el misterio donde Él es el que reveló. Somos la nueva creación donde Él es el creador. Somos la novia de Cristo donde Él es el novio. Seremos la esposa del Cordero donde Él es el esposo. Somos un soldado, un ejército en orden, bien armado donde Él es el comandante. Miembros de la familia donde Él es el Padre. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Templo de Dios, misterio. Somos copartícipes de la herencia para que anunciemos las potestades el evangelio en las potestades superiores. Tenemos acceso, somos soldados, somos piedras vivas, somos el real sacerdocio, la nación santa. Y aquí podemos decir en esta mañana, ¿qué más se podía hacer con la iglesia que Dios no lo hubiese hecho? Mire todo lo que hizo Dios con Israel y sin embargo los destituyó porque le desobedecieron. Y hoy podemos decir, y Dios dice, ¿qué más se podía hacer con ellos? ¿Qué más? Y ahora Dios se vuelve a la iglesia y podemos decir esta mañana, hermanos y amigos, ¿qué más podría hacer Dios con la iglesia que Él no lo hubiese hecho? ¿Qué más? Ahora que toca a nosotros, mis hermanos, permanecer, para que no seamos desvinculados, desgajados del buen olivo. Y hay una sola palabra, hay una sola sentencia. Si obedeciereis, permaneceréis. Si desobedeciereis, seréis destituidos. Hermano y amigo, que Dios nos bendiga.